En el vídeo anterior vimos un previo de lo que es la masacre de Sandy Hook en perspectiva. Les conté principalmente que haría un iceberg, pero por motivos de reestructuración del vídeo decidí dividirlo, ya que no creo que ningún ser humano se trague una introducción contextual de casi 5 minutos. Sin embargo, aquí me abocaré a entregarles el iceberg de Sandy Hook, como mencioné anteriormente. Gracias a una votación de 4-1 estudiaremos este iceberg, que si bien no me convenció del todo, es con el que vamos a trabajar, y siento yo, que es el más completo, pero para no dejar nada por fuera, decidí añadirle 2 escalafones extra, recogiendo los casos que mencionaré y los más llamativos. Sin más intro, empezamos con el vídeo. Empezamos fuerte, y como algunas cosas las mencioné en el resumen, trataré de darle pinceladas a lo más importante, o contar un poco de lo antes hablado. 14 de diciembre del 2012. Como saben, ese fue el día en el que se realizó la masacre de Sandy Hook, donde ya saben lo que sucedió. Hasta el 30 de noviembre de 2012, 456 niños estaban matriculados en la escuela primaria de Sandy Hook. Newtown está localizado en el condado de Fairfield, Connecticut, a unos 100 kilómetros de Nueva York. La criminalidad violenta había sido mínima en el pueblo de 28.000 residentes. Solo se había registrado un homicidio en los 10 años previos al tiroteo. Diagnosis de autismo. Como saben, yo hablé de que Alanza, a sus 13 años, fue diagnosticado con Asperger. A pesar de que este término ya está en desuso, y a pesar de que el autismo y el Asperger convergen en el mismo espectro del trastorno autista, no son lo mismo. Este diagnóstico se le fue sumando a otro diagnóstico de TOC, o trastorno obsesivo compulsivo, y posiblemente, esquizofrenia. Aquí quiero detenerme para contar un tema personal. Hay mucho estigma sobre el autismo y el Asperger juntos, muchos los asocian como enfermedades mentales, cosa que no es cierto, y se ha creado un estigma social para con esas personas. Yo debería saberlo, ya sabrán qué es lo que tengo. Retornando. La persona que lo diagnosticó fue Paul Fox, les dije que recordaran ese nombre porque, hasta hace poco, se descubrió que el señor Fox cayó en desgracia al destaparse que fue declarado culpable por agresión sexual. El Dr. Paul Fox, que a la fecha tiene 66 o 69 años, se enfrentó a 18 meses de prisión en su país natal tras declararse culpable en Danbury, Connecticut, de agredir sexualmente al adolescente en 2011. Una teoría en foros de discusión sugería que ese joven pudo haber sido Adam Lanza, pero encuentro nada conclusivo o una relevancia de que esa persona sea él, o cargos anteriores que lo vinculan. Sin embargo, sí pude encontrar un caso en el cual puede ser más o menos factible. Una persona que se hace llama Jane Doe, alias que usan las mujeres o para no ser identificadas por privacidad, o para mujeres que acaban de fallecer y no fueron previamente identificadas, contó la historia de cómo el Dr. Fox abusó sexualmente de ella en 2012. Una estudiante universitaria que entonces tenía 18 años, identificada como Jane Doe en los registros judiciales, había comenzado a ver a Fox en 2011 para recibir tratamiento por depresión y un trastorno alimentario, y en algún momento comenzó a tener relaciones sexuales con ella. La mujer contó a los investigadores sobre la relación sexual, diciendo que estaba drogada y loca con un cóctel de medicamentos recetados que le recetó Fox, informó el Post. Mas sin embargo no fue la única persona. Un chico llamado Nicky Stevens, que también fue paciente suyo, pasó por el mismo destino, pero a diferencia de Jane, Steven terminó quitándose la vida en 2015. Su madre, Jane Stevens, dijo que fue Fox quien puso a su hijo en el régimen de drogas que estaba tomando cuando murió. Dijo que estaba absolutamente disgustada cuando se descubrió que Fox estaba trabajando ilegalmente en Nueva Zelanda después de renunciar a su licencia por violaciones de límites. Según documentos judiciales, los detectives de la policía que investigaban la tragedia de Sandy Hook descubrieron las acusaciones de agresión sexual cuando luego entrevistaron a expacientes de Fox, informó el Connecticut Post.
Sé que muchos dirán que 18 meses es una condena de risa, y más visto y considerando que en Connecticut, el estado donde residía antes de que se mudara o mejor dicho, huyera a Nueva Zelanda, la pena máxima es esta. Pero al final solo se le dará esa condena y quedará registrado como delincuente sexual, y a diferencia de nuestra comarca, este registro al menos en este estado es de por vida, por lo que muchas puertas se le pueden cerrar en la vida. Nancy Lanza. Había mencionado que Nancy Lanza fue la primera víctima de Adam, pero aquí quiero comentar, ¿quién era Nancy Lanza? La madre de Adam Lanza, nacida en el año 1960, nació en Salem, una ciudad en Massachusetts. Nancy es un personaje importante de la historia. No encontré mucho más de esta señora, sí hay que decidí buscar por su nombre de soltera, que era Nancy Jan Champion y encontré lo siguiente. Al momento de la masacre tenía 52 años, y era conocida como Benny cuando estudiaba en un instituto de Kingston, en Nuevo Hampshire. Se casó allí mismo con Peter Lanza en 1981 y un tiempo después se trasladaron a Newtown, pero en 2009 la pareja se divorció. Ella dejó su trabajo para atender a su hijo menor, que según las amistades era inteligente pero muy introvertido, y vivían de la generosa pensión que les pasaba su exmarido, contable de General Electric. Este es de esos casos en los que no se adquiere un arma legalmente, sino que Lanza agarró varias armas que tenía su madre. Al ser una entusiasta de las armas esta poseía varias en su casa, pero también clamó responsabilidad por las mismas. Según una información, decía que tenía problemas mentales, pero eso lo puedo tomar con pinzas ya que cada que busco sobre eso, siempre me tiran los resultados pero con Adam, y lo más cercano que encuentro sobre ella, es un post en la página Quora. Camisa azul. La camisa particular con la que fácilmente se identificaba. En lo que buscaba este puesto me di con un blog que detalla algo cercano o relacionado a este puesto. Como pueden observar, muchas de las fotos de Lanza casi siempre se con una camisa azul, y estas son las que salen en los diarios, ignorando que hay fotos de él vistiendo ropas diferentes. Aunque si bien esta foto la vendían como el tirador, esta resultó ser de su hermano Ryan Lanza, del cual hablaremos más adelante. Eso es lo que puedo concluir. Supuesta pedofilia. Aquí les pido discreción más que nada por lo que voy a decir. Esto puede derivar de sus redes. Primero, hubieron muchas interrogantes, pero la reason principal serían sus redes. Existió un canal llamado Cultural Pilistín, que era de su propiedad. Según los registros, Adam creó su canal de YouTube el 7 de septiembre de 2011, hablaba de varios temas, precisamente religión, pedofilia, salud mental, antinatalismo, etc. Actualmente fue dado de baja el 13 de septiembre del año 2021, sin embargo su último vídeo sería el 29 de enero de 2012. Aunque tiene un canal llamado Food Comments, que está inactivo pero nunca lo dieron de baja. Aunque hay una disyuntiva a la hora de buscar su canal en la Wayback Machine, en el 2015 aparece eliminado. Aunque se lo habrán regresado, puesto que ambos tienen la misma fecha de creación. Segundo, han encontrado no solo más de 1000 archivos desclasificados del FBI sobre ese tema, sino conversaciones sobre estas cosas con un contacto, con comentarios como: continuemos con el segundo nivel. Aquí hay menos cosas pero son bastante importantes. Identificación de Ryan Lanza. Ryan Lanza es el hermano mayor de Adam, hermano que fue no confundió, sino que fue tomado como el tirador de Sandy Hook, hasta que se descubrió la verdadera identidad del tirador. No es primera vez que pasa, ya sabemos cómo fue, ya hemos visto algo similar en este canal, y ya documentamos algo ahí en 2 vídeos anteriores. El punto es que muchas fotos circularon del arresto del supuesto tirador, obviamente aún a sabiendas de que el tirador se suicidó el mismo día. Vídeos de Dance Dance Revolution. Se encontraron varios juegos en su casa, mas sin embargo, el juego que más se encontró en internet fue Dance Dance Revolution, una de las series más importantes en la historia de los videojuegos y quien llevó la batuta en los juegos de ritmo y baile durante actualmente 25 años. Se encontraron varios vídeos donde se le encuentra jugando en varias plataformas del juego.
No son Lost Media por si lo preguntan, de hecho los pueden conseguir fácilmente en YouTube. Smigles. Uno de los alias de Adam lanza en redes como Seek, and Believe, e ICA como para redes como AOL. Era un nickname Fuchan entre lo que en español sería sonrisas y risitas. Ahora que lo pienso en frío, eso suena bastante perturbador para el contexto en el que estoy narrando. Socket Beyond Belief es, o era, un foro que derivó del sitio dedicado al juego Super Columbine Massacre RPG, llamado columbinegame.com, página que está actualmente caída. Acoso a los padres y familiares. Este fue el primer caso en el que se han vertido conspiraciones, engaños y demás cosas que, bueno, marcaron un hito muy cuestionable en la cultura popular. Aquí debo citar los casos más importantes, porque si citara todos los casos pues, daría para largo, y pues, me limitaré a dar pinceladas importantes más allá de los casos más comentados. Aquí tengo que hacer hincapié a uno de los personajes más infames, si no es el que más, de esta historia. Pero tengo que contar un precedente. ¿Recuerdan que les dije un vídeo y más de 2000 palabras atrás que guardaran en su mente el nombre de Wolfgang Albig? Pues él es una persona clave, porque después de los acontecimientos de Sandy Hook, fue arrestado por eso mismo. Aclaro de una vez, una cosa es ser escéptico, otra es ya negar lo que ha ocurrido, con pruebas o ya de plano, con todo saliendo a su tiempo. Wolfgang Albig, de en aquel entonces 73 años, fue detenido el lunes por posesión ilegal de información de identidad de otra persona, afirmó el Departamento de Policía del Condado de Lake. El señor Wolfgang Albig, trabajó siendo el director del Ministerio Educativo del Condado de Seminole en Florida, fue conocido por decir que la masacre fue un montaje. Albig fue invitado en varias ocasiones al programa radial del promotor de teorías conspiratorias Alex Jones. Varias familias de los niños asesinados en Sandy Hook lo han demandado y acusado de difamación por aseverar que la masacre nunca ocurrió. Ay, Alex Jones, ya hablaremos de ti. El primer caso, ya que hable del señor Albig, sería con el señor Lenny Pazner, padre de Noah Pazner, una de las víctimas. Sobre este niño se han vertido dos casos que caen dentro de la conspiración principal. Primero que nada, en el año 2014 hubo una masacre escolar en la ciudad pakistaní de Peshawar, organizada por un movimiento afiliado al Talibán de nombre Tehrik-e-Taliban Pakistán, que se cobró la vida de más de 145 personas, entre ellos niños y adolescentes de entre 10 a 18 años. Lo que sucede entonces es, en una de las fotos de las vigilias se ve la foto de Noah Pazner entre LSU fallecidos, del lado de los truces, que son aquellas personas que creen, y reconfirman que la masacre no ocurrió, o no ocurrió como hubieran esperado, o que es una PSYOP, u operación psicológica en español, argumentan que cómo es que alguien que fue víctima de un tiroteo murió otra vez 2 años después. Sin embargo, paulatinamente se ha roto ese halo de misticismo, pero de cierta forma. La foto en sí es real. Mas sin embargo no es lo que se busca vender. La teoría fue esparcida por David Icke, uno de los teóricos de conspiración más reconocidos de estas épocas. Se podrían aplicar varias explicaciones a esta desconcertante fotografía. La primera es que una imagen de Pazner fue incluida por error en la vigilia por alguien que encontró su foto mientras realizaba una búsqueda en línea utilizando un término como masacre escolar de diciembre para encontrar fotos de los asesinados en Peshawar y no reconoció su cara. Otra es que su imagen fue incluida deliberadamente por los dolientes como un homenaje para vincular públicamente múltiples incidentes de víctimas jóvenes e inocentes que perdieron la vida en tiroteos escolares sin sentido. Una tercera es que una enorme camarilla mundial se confabuló para perpetrar o falsificar los asesinatos de más de 150 estudiantes y profesores en todo el mundo, desde Connecticut hasta Pakistán, y los titiriteros de esta conspiración fueron tan ineptos que fracasaron en la tarea básica de obtener imágenes novedosas. Asignar a cada una de las víctimas de los hechos violentos. El día del incidente de Peshawar, una mujer pakistaní creó un collage de fotografías de jóvenes asesinados en tiroteos escolares y lo publicó en Facebook con la leyenda "fueron a la escuela y nunca regresaron". Debido a que el tiroteo de Peshawar ocurrió muy cerca del aniversario de la masacre de Sandy Hook, incluyó una fotografía de un niño de este último evento, concretamente Noah Pazner, junto con fotografías de las víctimas de Peshawar. Luego, ese collage se imprimió y se cortó en las fotografías individuales mostradas por los dolientes en una vigilia por las víctimas de Peshawar. Según un comunicado de algún perseguidor de la verdad,
el cual lamentablemente está caído pero sí rescatado, dice lo siguiente. El niño talibán de Pakistán es idéntico a Noah Pasner en Facebook, la misma cabeza ligeramente inclinada, la misma sonrisa, el mismo cuello de chaqueta y un ojal idéntico. El padre de Noah, Lenny Pasner, ha estado acosando e intimidando a blogueros y youtubers, lo que llevó a YouTube a eliminar repetidamente vídeos sobre el engaño de Sandy Hook porque Lenny alega una violación de derechos de autor. Lenny también es uno de los 10 demandantes en una demanda por negligencia y muerte por negligencia contra el fabricante, distribuidor y vendedor del rifle Bushmaster AR-15 que Lanza supuestamente usó en el tiroteo en la escuela Sandy Hook. Espero que los acusados le pregunten a Lenny Pasner cómo su hijo, Noah, logró la hazaña imposible de ser asesinado 2 veces, la primera vez el 14 de diciembre de 2012 en Newtown, Connecticut, la segunda vez, 2 años después, 2 días después, el 16 de diciembre de 2014, al otro lado del mundo, en Peshawar, Pakistán. Años después, el señor Pasner recibía correos amenazantes y amenazas de muerte a lo largo de los últimos años, tanto del señor Albig, como de otro señor llamado James Fetzer, profesor emérito de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Minnesota Duluth, y James Tracy, profesor titular de Comunicación en Florida Atlantic University en Boca Raton, quienes fueron acusados de difamación contra el señor Pasner. Leonard Pasner, en el año 2019 ganó un juicio por difamación y recibió $450.000 como compensación. Un año tras, junto con su ex esposa, llenaron una demanda contra Alex Jones, presentador del polémico noticiero InfoWars, por lo mismo, afirmando que se tuvo que mudar varias veces por dichas released his birth certificate and his death certificate, his autopsy or medical examiner's report, and his report cards from, there weren't that many, just kindergarten basically. And that was Noah's entire life. I published lots of Noah photos on my Google Plus page. And that's where haters started to show up. ACA, como otros padres, como los padres de Jesse Lewis, uno de los niños que murió en el ataque, niño del cual su hermano, J.T. Lewis, se convirtió en uno de los abogados en cuanto a seguridad escolar y derechos de víctimas concerniente a las tragedias escolares. Actualmente está afiliado en el Partido Republicano y trabajó sirviendo en la administración de Donald Trump. Neil Heslin y Scarlett Lewis llenaron sus respectivas demandas desde el 16 de abril de 2018 contra Alex Jones por lo mismo, vender teorías conspirativas sobre este trágico evento. Soy madre ante todo y sé que eres padre. Mi hijo existió, le dijo Lewis a Jones. No soy un estado profundo. Sé que lo sabes, y, sin embargo, vas a dejar este juzgado y decirlo nuevamente en tu programa. Citó la señora Lewis durante el juzgado en Texas. El 22 de noviembre de 2022, un juez dictaminó que Jones debe pagar el monto total de los daños punitivos, a pesar de que esta cantidad excede un límite bajo la ley de Texas. Los abogados de Jones habían estimado que la adjudicación de daños punitivos se reduciría a $1.5 millones, mientras que los abogados de los demandantes esperaban que se redujera a $4.5 millones. El 25 de abril de 2023, el juez Gamble ordenó al abogado de Jones, Andino Reinal, que pagara $97,169 a Heslin y Lewis por sus intentos de mala fe de retrasar el juicio. Otra víctima, que también fue víctima de varios hoaxes, fue esta mujer, de nombre Carlee Soto, o actualmente Carlee Soto Parisi, hermana de una de las víctimas. Si no sabes quién es, esta foto te sonará. Para que entren en contexto, a ella se le atribuye la Reisa Andel porque muchas personas buscadoras de la verdad usen el término de actor de crisis. Uno podría atribuir al hecho de que la gente crece y cambia físicamente, y es entendible, pero no hay necesidad de puntualizar que no tienen parecido entre sí. Soto fue, junto con Lewis, una de las personas que más se sintió decepcionada con las decisiones del Senado, sobre el tema de los background checks, e ACA lo expresó en un conversatorio con el periodista Piers Morgan, quien actualmente trabaja en el tabloide conservador The Sun. El 13 de septiembre del año pasado se sumó a testificar contra Alex Jones, ya sabrán por qué. Dijo que las personas que compartían la creencia de Jones de que el tiroteo fue un montaje analizaron en exceso la foto en línea, comparándola con mujeres fotografiadas en otros eventos trágicos como el atentado de Boston, afirmando que eran la misma persona y que era evidencia de que ella era la misma.
Actor de crisis contratado una y otra vez. Yo no soy una mentirosa. Es hiriente. Es devastador. Es paralizante. No puedes llorar adecuadamente porque defiendes constantemente a tu familia y a tus seres queridos, le dijo al jurado a 3 hombres y 3 mujeres. Ella le dijo a la corte que le dijo a un soldado estatal que le asignó que su hermana se parece a mí y que había estado tratando de enviarle un mensaje de texto, pero que nunca escuchó nada. El jurado, junto con varios suplentes, decidirá cuánto tendrá que pagar a las familias de 8 víctimas y un agente del FBI que respondió a la escena de la masacre. Ella y los familiares se sumaron a la lista de indemnizados, con un total de 171 millones de dólares. Y el último es Ravi Parker. Ay, Ravi Parker, fue uno de los objetivos mediáticos más grandes durante la masacre. Si se preguntan, sí, al buscarlo di y encuentra una página de IMDb, pero al revisarla di con que los 2 programas en el sitio, son series como 48 horas, y el documental polémico de We Need to Talk About Sandy Hook, documental que trata de mostrar cómo es que el tiroteo fue una conspiración. Buscando información sobre esta persona, no pude evitar encontrar los comentarios típicos como los de actor de crisis, o que entro riendo o sonriente antes de entrevistarlo. No soy una persona que tenga un grado académico de psicología ni mucho menos, y reconozco que aquí me estoy metiendo en aguas más turbias, pero que no se supone, que existen muchas personas que no resultan afectadas, pero sí conmocionadas al fin. Que no se supone, que algunas personas, como mecanismo para no reflejar tantas emociones, deciden controlarlas lo más que pueden. No lo sé, podría equivocarme. Obviamente sí se vería extraño, mas el hecho de que se cargue con el peso de perder a tus seres queridos, no vas a ir reflejando angustia a cada rato. Se los dice alguien que ya ha perdido varios seres queridos estos últimos 2 años, y también en una parte como alguien que tiene familiares en Estados Unidos. Para muchos es más difícil afrontar estas situaciones que para otros, y para muchos no es fácil llevar sus emociones como para otros, y lo que menos deseo es que ni lo quiera Dios, ocurra algo ahí en esos lugares, para que después venga un hijo de vecino a decir que todo fue montado porque huevos. Perdónenme, sé que aquí rompí mi regla de imparcialidad, pero es que la verdad ver este tipo de comentarios de gente que reniega estas cosas y se pone en plan contra este sujeto me retuerce del coraje, me da mucho asco ese tipo de gente. El señor Parker fue uno de los últimos en demandar a Jones por difamación y por declaraciones de acoso hacia él y su familia, siendo los que al final, pondrían en jaque a Jones con una indemnización de 965 millones de dólares que se le debe dar a las familias. Alex Jones posteriormente admitió que sí hubo tiroteo, sí, hubieron víctimas, pero mantuvo su postura de que lo posterior fue una estratagema del gobierno liberal demócrata para no solo eliminar la segunda enmienda de la Constitución, sino que mucho de esto fue un juicio persecutorio hacia él por según hacer preguntas en el tiempo. Alex Jones es un comunicador del polémico sitio de noticias InfoWars. También tiene currículum en el periódico igualmente americano Breitbart, periódico en el que hizo carrera el comentarista conservador Paul Joseph Watson. Aquí romperé personaje voluntariamente, y puedo decir. Odio a Alex Jones, es uno de los pilares más notorios de desinformación y odio sembrado en noticias, y si bien, normalmente uso fuentes de diferentes sesgos e ideologías para no caer en el mismo, no pondría algo de Alex Jones, aun cuando sea corroborable, aun cuando tenga mucho sentido, es de esas personas a las que me cuesta creerle al 100%. Está al mismo nivel que periódicos como Vice después de la llegada de Trump, o Koutaku desde lo del Gamergate. Pero bueno, yo solo, si a ti te gusta su noticiario normal, digo, tampoco voy a mandarlos a volar por eso, solo me aboco a puntualizar las cosas en las que no estoy de acuerdo con él. Esos fueron los casos más relevantes, y sí ahí que pasamos al tercer escaño. Este escaño no será tan pesado como el anterior, pero sí más turbio. Green Gangster. Green Gangster fue una usuaria de que manejaba un blog, documentando lo ocurrido en el tiroteo. Comenzó con Tumblr, pero Tumblr eliminó muchos Tumblr relacionados con crímenes reales, así que supongo que se cansó de eso y pasó a WordPress. Sin embargo, el sitio de WordPress también se eliminó. Ella solicitó muchos archivos de la FOIA. La FOIA, por sus siglas en inglés, es el Acta de Libertad de Información, propuesto el 5 de julio de 1967, actualmente, entra como una página en la que puedes pedir información de un caso libremente.
por lo que consiguió muchas cosas nunca antes vistas en relación con Sandy Hook, Adam Lanza. Se le había confundido como la que escribió el libro Shelter the Storm, un libro que data sobre los hechos, pero solo lo promocionó. Datora Apidou, Reed Coleman, autor del libro Shelter the Storm, empezó manejando el foro Sandy Hook Lighthouse. Fotos de la escena del crimen. Se subieron posteriormente en varios sitios, como New York Times, Denver Post, Daily Mail, y demás foros, fotos de la escena del crimen, fotos donde aparecían también las armas de Lanza, y fotos donde se esgrime, fue donde Lanza tomó su vida después del tiroteo. Es esta que estás viendo. Discos duros destruidos. Lanza destruyó varios discos duros antes del ataque. Citando al Christian Science Monitor, uno de los foros que documentó este caso reza y sí ahí. La mañana del ataque, Lanza aparentemente quitó el disco duro de su computadora y lo destruyó con un martillo o un destornillador, haciendo un trabajo tan minucioso que la Policía Estatal de Connecticut, con la ayuda del FBI, no ha podido recuperar ninguna información de ello todavía. Una fuente le dijo a The Daily Beast que el equipo de análisis informático del FBI está intentando volver a unir las piezas del disco duro, pero aún no ha tenido éxito en recuperar los correos electrónicos de Lanza ni los sitios web que visitó. Sin embargo, eso no quiere decir que esa información haya desaparecido para siempre. Si los investigadores no pueden obtener ninguna información del disco duro destrozado, podrían descubrir las actividades en línea de Lanza a través de otras fuentes. Muchos proveedores de correo electrónico, como Yahoo y Google, almacenan datos en sus servidores durante un periodo de tiempo, lo que significa que la policía podría citar al proveedor de Lanza para acceder a cualquier información que tenga. Google también almacena información sobre las búsquedas de los usuarios y otras actividades en línea de forma indefinida, aunque anonimiza las direcciones IP después de 9 meses, lo que hace imposible saber qué estaba haciendo un usuario determinado en línea antes de ese momento. Muchos teorizan, y pues con la intrusión del FBI, con mucha reason, que este sería una de las pruebas de su vinculación con ideales pro pedofilia. El amigo de Adam en el Dance Dance Revolution. Como dije, uno de los juegos que más jugaba era el Dance Dance Revolution, tuvo una amistad con una persona que conoció a través del juego, probablemente el que grababa esos vídeos, tuvo contacto hasta junio del 2012, posteriormente se liberó una entrevista con dicho amigo. El gran libro de la abuela, aquí les advierto, este capítulo es algo más turbio a comparación. El gran libro de la abuela es un libro de 51 páginas que Adam Lanza y un amigo del quinto grado escribieron en conjunto, el cual contiene 4 secciones. La primera sección del libro tiene 3 páginas, y consta de 85 chistes de abuela, cada uno de ellos una declaración degradante que comienza con Granny. La segunda sección parece igualmente inocua, una lista de anuncios para productos de la abuela del futuro, como figura de acción de abuela y avena de la abuela, completa con precios para cada producto y un número de teléfono para el pedido. La tercera sección del libro está etiquetada como Granny's Clubhouse of Happy Children. Consiste en diálogo escrito de un programa de televisión imaginario, protagonizada por el personaje de Granny, su hijo que usa el nombre artístico Bobolicious y varios niños. La sección final del Big Book of Granny se titula Simply Adventures of Granny. Hay 8 capítulos, todos los cuales implican un diálogo entre la abuela y el hijo de la abuela, ahora sin el nombre artístico Bobolicious, con otros personajes entrando y saliendo. La sección titulada Granny's Clubhouse of Happy Children contiene un diálogo para un programa de televisión imaginario que presenta a Granny y su hijo Bobolicious. El programa tiene un tema violento. En la otra sección del libro etiquetado como Adventures of Granny, Granny y su hijo Robbie explotan un banco, y luego el hijo de Granny dispara a la abuela en la cabeza con una escopeta. Cuando los investigadores finalmente abrieron el Big Book of Granny, años después de su impresión, se sorprendieron por lo que encontraron. El libro casero es, en palabras del defensor del niño, un texto muy dramático, lleno de imágenes y narrativa relacionada con el asesinato infantil, el canibalismo y la taxidermia. Sus informes enfatizarían repetidamente el contenido excesivamente gráfico del libro. Los revisores clínicos de este trabajo han señalado que la violencia representada supera con creces los que generalmente se encuentran en los dibujos y la escritura creativa de niños de esta edad. Pasamos al siguiente nivel, y pues, aquí nos aligeramos un poquito a comparación. Flagging Mali. Por el nombre pensarían que es alguno de esos shock videos, pero no.
Durante el cateo se encontró un disco con canciones que comprendían a dos grupos en particular, Flagging Mali, una banda de punk formada en California en los 90, y The Dickies, una banda del mismo género formada en el mismo estado. Aunque gracias a la reciente búsqueda de su canal FUTComment se deduce también que escuchaba bandas como Cannibal Corpse o Six Feet Under. Un amigo de Nancy le dio esta información al FBI, página 342 de la primera parte. Un par de personas también dijeron a los investigadores que a Adam le gustaba el anime y el manga en la escuela secundaria, lo que podría explicar cómo terminó interesándose por la música japonesa. Y como también había actividad y gustos hacia bandas como Merzbow, Creator, Cryptopsy, Maccabi Hatsune Miku. También hay un rumor, y digo rumor porque no se ha encontrado nada corroborable, de que Lanza gustaba de Pseudoscorpion, de Zenjin. Para más información sobre ese disco pueden ver los vídeos tanto de sus respectivos usuarios. Ventanas cubiertas con bolsas de plástico. Estas fotos son bastante populares, la pregunta es, ¿por qué? Se sabe que fueron puestas ahí antes de iniciar el atentado, en un reporte hecho por la policía señalan en una parte. Las autoridades publicaron un resumen del informe el mes pasado. Esa cuenta detalló cómo, durante sus últimos 3 meses, Lanza se comunicaría con su madre solo por correo electrónico y prácticamente nunca salió de su habitación, en la que las ventanas estaban cubiertas de bolsas de basura negra. Nadie estaba permitido en su habitación, donde las ventanas estaban cubiertas de bolsas de basura de plástico negro. Con bolsas de basura negra que cubrían las ventanas, Lanza rara vez salía de su habitación durante horas a días a la vez, y no se comunicaría con nadie a través de su teléfono celular o comunicación en persona. Adam Lanza era vegano. Según los documentos y personas que lo conocían. Él eligió ser vegano porque la gente era innecesariamente cruel con los animales. Esta información fue dada gracias a una entrevista que tuvo Lanza con el FBI, y obviamente esto causó cierto revuelo en la comunidad vegana. Esto llegó a un sitio dedicado a artículos sobre agricultura. Travis the Chimp. Travis era un chimpancé que se hizo conocido por el ataque hacia una mujer llamada Charla Nash, dejándole desfigurado su rostro hasta que fue ultimado a disparos. En una llamada que tuvo con Jon Zerzan, host de la radio Anarchy Radio, se pudo apreciar que Lanza llegó a sentir simpatía por el chimpancé. Eso fue 2 años después de que Travis le arrancara la cara a Charla. Travis no era un monstruo indómito en absoluto. No solo estaba fingiendo domesticación, sino que era civilizado. Pudo integrarse a la sociedad. Después del ataque, todos condenaron a su dueña diciendo lo irresponsable que era por criar a un chimpancé como si fuera un niño y que debería haber sabido que algo así sucedería porque se supone que los chimpancés no viven en la civilización, ellos se supone que vivimos en la naturaleza entre nosotros. La implicación es que nada habría salido mal si hubiera vivido en la civilización como ser humano. Si Travis hubiera sido un monstruo desagradable toda su vida, se habría informado ampliamente, pero por el contrario, parece que todos los que lo conocieron dijeron lo sorprendidos que estaban de que fuera tan salvaje porque lo conocían como un niño dulce. Y hubo 2 incidentes aislados al principio de su vida en los que actuó agresivamente, en realidad no actuó de manera diferente a cómo lo haría un niño humano. Cambred. Cambred era una de las tantas cuentas que Lanza manejaba, más que nada en un foro llamado iGrowd, un foro de armas, ahí como la página de un juego coreano de nombre Combat Arms, un juego multijugador que consta en un shooter en primera persona. Ahí como este alias, se usaba para todo, y cuando digo para todo, era todo. Bueno, casi todo. Receta de galletas. En el sitio Seek and Believe, Lanza creó una receta de galletas de avena, bayas y nueces, obviamente esa era una receta vegana. Lo llamativo es que ahí esté en un foro como Seek and Believe. Estoy escribiendo esto mientras investigaba y no lo termino de comprender. Pasemos al 5º nivel. Es aquí donde se tocan más aspectos de su persona, que cosas relacionadas al internet o asuntos foráneos, pero tranquilos, son solo 4 cositas por lo que vamos volando. Creencias anarcoprimitivistas. Para el que no lo sepa, el anarcoprimitivismo es una rama de la anarquía que busca el retorno a la forma de vida no civilizada y el abandono de todas las tecnologías. Adam Lanza tenía una fuerte ideología anarquista del tipo primitivista, eso lo veremos comúnmente en este puesto. Durante su existencia, el canal cultural Pilistín fue uno de los pilares del desarrollo de su ideología,
él despreciaba la supremacia blanca y segregación como sin ningún punto en particular, criticaba la cultura que estaba impuesta en su país, y como dije hace 4.373 palabras, derilillan y antinatalismo. Estas son cosas que fácilmente se encontrará en su llamada con el señor Zerzan en Anarchy Radio, que veremos más adelante. Inters en películas perturbadoras. Como casi cualquier persona involucrada, tenía intereses por las películas, una de ellas era Stalking Laura, de 1993, o I Can Make You Love Me, que tiene vinculación directa con Lauren Townsend, una de las víctimas de Columbine, eliminada por Dylan Klebold. Otras pueden ser The Baby del año 1973, o Jaula sin techo en español, Killer Clowns from Outer Space, película en la que participó la banda de Dickies en la banda sonora, también películas como Lemora, A Child's Tale of the Supernatural, Crawlspace. Lo extraño es que por lo particular, casi siempre son películas como Elephant las que siempre influyen en tiroteos. Asexualidad. Ya vislumbramos un poco los intereses de Adam, pero, ¿con qué y por qué optó por la asexualidad? Lanza le dijo a la mujer que creía que era asexual y que solo se había sentido atraído sexualmente por una o dos personas en toda su vida. Aunque de acuerdo con el FBI, mostró también comportamientos y comentarios que lo acercaban a la pedofilia. Dijo, por un lado, que odiaba a los pedófilos y que estos eran una amenaza, pero por el otro veía que las relaciones sexuales entre adultos y niños podrían tener posibles beneficios para ambos. Retornando con el tema después de repetir lo que dije en el primer escalafón, esto no tiene nada que ver con su identidad sexual, ya sea disforia de género u otra cosa, ser Asperger no tiene nada que ver con la disforia de género, las identidades sexuales diferentes no son precisamente trastornos, y lo más importante, el Asperger, o las personas Asperger o autistas, para nada, tienen relación con la pedofilia. Las excepciones no hacen a la regla. No voy a profundizar en eso, porque haría más relleno, y porque eso de las identidades de género no son cosas que yo diga, hey, son mi área. En varios medios, de varias cadenas, abordaban esto de forma superficial, sea la BBC, CNN, Fox, El Comercio, Denver Post, Connecticut Post, Daily Beast, y pare usted de contar, pero encontré en un sitio algo que puede que lo esclarezca un poco. Los chats de mensajería instantánea de Lanza con otro hombre parecen indicar que podría haber sido bisexual, ya que se sentía cómodo coqueteando abiertamente y siendo coqueteado por esta persona. Incluso parecía no estar seguro de su género y, a veces, parecía verse a sí mismo como una mezcla entre hombre y mujer, hoy podría haberse llamado a sí mismo no binario. También era potencialmente asexual y escribió que las relaciones no tienen absolutamente ningún aspecto físico para mí, lo único que importa es la comunicación. La naturaleza de Internet fomenta esto. Dato curioso, que quiero atribuir sobre uno de los hechos que comente. Según el sitio, nunca se le encontró pornografía ilegal en su disco duro. Y aún ahí lo destruyó. Llamada en Anarchy Radio. Anarchy Radio es un programa de radio y streaming radicado en el estado de Oregon, manejada por el señor Jon Zerzan, vocero del anarcoprimitivismo, anarcoindividualismo y la anticivilización. Este tuvo de invitado a Lanza en dicho programa. Exclusivamente el caso de Travis el chimpancé, a cui podemos apreciar, ya que su canal fue tumbado, esta es la única evidencia de su voz actualmente. And it seems relevant to your interest, so I thought I would bring up Travis the chimp. Do you remember him? I don't. Well, he was a highly domesticated chimpanzee who lived in a suburban home in Stamford, Connecticut. Oh, yeah. Oh. And he was raised just like a human child starting from the week he was born. If Travis had been some nasty monster all his life, it would have been widely reported, but to the contrary, it seems like everyone who knew him said how shocked they were that Travis had been so savage, because they knew him as a sweet child. And his attack wasn't simply because he was a senselessly violent, impulsive chimp, which was how his behavior was universally portrayed. Immediately before his attack, he had desperately been wanting his owner to drive him somewhere. And the best reason I can think of for why he would want that, looking at his entire life, would be that... La llamada dura 7 minutos y la pueden encontrar fácilmente en YouTube. Algunos proponen que Lanza se proyectaba en Travis. Por si se lo preguntan, sí, el presentador, Jon Zerzan, se enteró 1 o 2 años después del tiroteo.
Todavía no sé cómo alguien se dio cuenta de que se trataba de Adam Lanza llamando al programa como Greg. Publicó sobre su presencia en la radio en uno de sus perfiles en aquel momento. Ya llegamos a la mitad del iceberg, y pues son cosas cortitas, pero no dejan de sorprender. Selfies. Este es uno de 2 archivos que escribió Lanza. Selfies y PDF es un archivo que contiene las reflexiones de Adam sobre por qué pensaba que las mujeres son egoístas. Principalmente sobre su madre. Introduce lo que aprecia del comportamiento femenino. No es de sorprender que esto llegara a foros de incels. Pueden leer si gustan, los documentos estarán en la descripción. Daño cerebral inducido por anorexia. Para nadie es sorpresa que al ver una foto de Lanza se les venga a la mente este problema. A la hora antes de su muerte, Adam medía 1,83 m, pero pesaba poco más de 50 kilos, un peso para nada correspondiente a su altura. Durante la autopsia, se descubrió que pasó por un doble golpe, daño cerebral y malnutrición. Puedo comprobar que la anorexia causó el daño cerebral. Según páginas sobre medicina, pues la anorexia lleva a la malnutrición, que causa daño cerebral, y si hay que sí, puedo dar seguridad de ello. Posible atentado antes del 14 de diciembre. En una cuenta de YouTube, supuestamente, de su propiedad, menciona que una noche intentó entrar a la habitación de su madre, pero estaba cerrada con llave. Según documentos del FBI reportados por el New York Times, cubrieron lo siguiente. Cito. En una entrevista, fechada el 16 de diciembre de 2012, el FBI se informó a los funcionarios que la señora Lanza había dicho que su hijo había pirateado un sistema informático del gobierno durante su primer año de escuela secundaria. Según los informes, la señora Lanza dijo que agentes del FBI lo hacía. Llegó a su puerta después. En otra entrada, grabada el día del tiroteo, un entrevistado dijo que la señora Lanza le había dicho que su hijo se había sentido desconcertado por el huracán Sandy, que azotó el noreste en octubre de 2012, menos de 2 meses antes del ataque. La tormenta dejó a los Lanzas sin electricidad. Sin electricidad en la casa, el tirador se negó a salir de la casa e ir a un hotel, dijo el FBI. Anotado. Entonces la señora Lanza se vio obligada a quedarse con él, según el informe. Sin duda padecía problemas de salud mental, según el informe. Si quieren informarse más sobre el timeline les recomiendo buscar sobre ese tema, como siempre, los enlaces en la descripción. El informe señala que en noviembre de 2012, la madre del señor Lanza estaba preocupada por él y dijo que hacía 3 meses que no había ido a ningún lado y que solo se comunicaría con ella por correo electrónico, aunque vivían en la misma casa. Pero nunca expresó temor de que su hijo representara una amenaza. Pasando al 7º nivel. Y con este nivel vamos a ahondar en cosas más desconocidas para muchos. Camisa verde. En su segundo año, creo que podría haber sido otro año, de secundaria, alguien que lo conocía dijo que en su lugar vestía una camisa verde. Lo mencionó en algunas subidas en su cuenta de Dailymotion, pero aquí hay un detalle. El comentario que lo remarca es del 2020. Es 2023 y no me sorprende que no se encuentre su cuenta. O sus dichos vídeos. Su cuenta de Dailymotion. Posterior a eso, se encontró una cuenta que resultó ser de Lanza, de nombre GFTK, este fue el canal de Adam Lanza, sí, el acrónimo hace referencia a una de sus páginas de Tumblr, específicamente, Guy14. Si bien este canal tiene vídeos subidos hace ya 11 años. Pero honestamente pienso, que tenía más vídeos. ¿A qué me refiero con esto? Sencillo. Pasa lo mismo con canales como el de YoTryhard, que tuvo el infame vídeo de retribución, antes de que lo eliminaran, asumo que pasó con este canal. Aunque a comparación, no sé si entre sí sean el mismo canal. Conocidos online. De vuelta a los foros, esto se debe a la gente con la que interactuó en internet en foros como Seek and Believe. El conocido que le envió un correo electrónico antes del tiroteo fue del Seek and Believe Forum. El correo electrónico fue sobre el tiroteo en el cine de Aurora, ocurrido 5 meses antes. Aquí les dejo un thread sobre un usuario que dice haber sido una persona que habló con Lanza,
Sé que no es muy profesional usar Reddit como fuente verídica, pero quería compartirles esta historia para que saquen sus propias conclusiones. Dato curioso. Seek Beyond Belief actualmente está bajo el dominio y el nombre de Columbine Massacre Forum. Extra Jimmys. Esta frase es la reducción para la frase Ice Cream with Extra Jimmys, referencia a una publicación de texto donde Adam expresó su odio por el helado y todos los productos lácteos, en Seek Beyond Belief, un foro de discusión de Caroline Bain. La alienación de Adán respecto de sí mismo y de todo lo que lo rodeaba era casi absoluta. Odiaba el sol. Odiaba las festividades, con la excepción de Halloween, que, según él, es la única festividad ampliamente observada y con potencial para la desesperación. Ni siquiera el helado se salvó de su desprecio. La frase rezaba lo siguiente. Odio cómo los apologistas de la vida dicen, la vida no es todo sufrimiento. ¿Qué pasa con los placeres simples, como comer helado? Siempre usan ese ejemplo. Aunque no reconociera los defectos de su afirmación, cuando pienso en el helado, solo puedo ver un repugnante grumo de pus exprimido de los pezones ensangrentados de las vacas, que pasan toda su vida confinadas en la inmundicia, donde son violadas periódicamente para que queden incesantemente preñadas. Siempre viajo en el tren del pesimismo por diferentes caminos hasta que inevitablemente me lleva a contemplar más de 500 millones de años de animales canibalizándose entre sí. Disculpe por no emocionarme con los extra Jimmys en mi cono de helado. Adán culpó de su miseria a la sociedad, no a sus aflicciones mentales ni a sus elecciones de vida. Creía que una población cada vez más controladora e inmoral estaba empujando a más y más personas a cometer tiroteos masivos. Jimmy se les dice a las chispitas de colores, por cierto. Continuamos con el octavo nivel. El agua con sal. Según el medio Syracuse, en artículos sobre los documentos liberados, los testigos dijeron a los investigadores que Adam era vegano y bebía agua con cierta cantidad de sal añadida. Aunque según Criamstero Sandio Clicktouse, tenía un libro sobre minerales sales y bebía agua salada. Posible interés en los hombres. Como dije anteriormente. Dentro de varios chats, se habían encontrado ciertos intereses sobre su sexualidad. En el que no le molestaba recibir coqueteos de otros hombres, sino también por lo siguiente. Esto es una teoría pero quiero que la escuchen. En uno de los posts de Tumblr que vieron en el primer vídeo, notaron la siguiente cabecera. Después de compartir un beso con su amante, Eric Harris le disparó a Dylan Klebold y se disparó a sí mismo. Eso y por los títulos de sus cuentas de Tumblr, Gay por Tim Kretzmer y Queer por Kimber, podrían ser títulos irónicos y ya, pero honestamente, con lo que vimos dudo de esa posibilidad. El subreddit baneado de Sandy Hook. No crean, actualmente existen varios subreddits sobre este acontecimiento, este es distinto. El subreddit prohibido de Sandy Hook estaba dirigido por un apologista de Caroline Bain /lanza que publicaba fotos de sí mismo vestido como Eric Harris y permitía que memes y desinformación se difundieran por todo el sub. Los nuevos subreddits se crearon más para fomentar una forma adecuada de discusión que no promoviera las opiniones de estos tiradores. No hay mucho que decir. Continuamos descendiendo, y si bien ya desde el séptimo nivel entramos a la oscuridad, es meritorio decir que esta en adelante es la oscuridad más profunda. Lanzaísmo. Y si ahí como existe el columbianismo, creencia ideológica que no es más que una adarasi o un extrema hacia Eric Harris y Dylan Klebold, es posible que exista el lanzaísmo, que es básicamente lo mismo, lo cual no es nada sorprendente si vamos partiendo de que siempre se va a idealizar a tiradores, sean por motivos ideológicos, porque se sienten tocados, o simplemente porque. Ya saben. Fanars. Como todo en el planeta, siempre, como si fuera deber cívico, se tienen que hacer, sí o sí, fanarts y dibujos de en este caso, Adam Lanza. Son estos que estás viendo. Me reservo mis comentarios sobre ciertos dibujos. Las fotos falsas de la autopsia. Durante un tiempo, se encontraron fotos de una supuesta autopsia que le hicieron a Adam Lanza. Esta hasta el momento es la única foto que pude encontrar, ya que encontrarlas por Google es difícil, y mucho más sobre un tema que ha generado tanta controversia. Verán. ¿Recuerdan cuando dije que añadí 2 escaños extra? Estos 9 escaños son los que venían en el iceberg original.
Decidí agregar el plato fuerte al final, y aquí es donde dejé detalles que nunca nadie va a hablar o va a teorizar, bueno, la mayoría. En el penúltimo nivel tenemos algunas cosas recopiladas de otros formatos que no aparecieron en este iceberg. Más cuentas. Estas cuentas, para sorpresa incluso de mi persona, fueron encontradas o rescatadas por el sitio que menos esperaba que lo hiciera, Enciclopedia Dramática. Una página tipo wiki dedicada a hacer artículos con el humor más negro y más rancio que te puedas encontrar, aunque la administración pasó de varias manos a tal grado que la creadora del sitio, dejó la administración de la página. De allí pasó a varias manos, entre ellas William Atchison, quien, ya saben, sitios como Wikipedia, Steam, foros como iGrowd, Combat Arms, Imageboards como Tumblr, tuvieron albergado por varios años a Adam Lanza durante los últimos 3 años de su vida. Obsesión con Robert Hawkins. Robert Arthur Hawkins era un joven de 19 años que fue el perpetrador del tiroteo en West Roads Mall en la ciudad de Omaha, en Nebraska, en el año 2007, según los diarios. El joven acababa de perder su trabajo y de romper con su novia, y su familia le había echado de casa. Eso, sumado a un cóctel de problemas psicológicos, fueron detonante suficiente para volver a alguien ACIA en un asesino, aunque tenía varios antecedentes por crímenes menores como posesión de bebidas alcohólicas. Uno de los tiradores que Lanza más glorificó fue Hawkins, al lado de George Sodini y George Kennard, pero más que nada sentía una obsesión hacia Hawkins. Me es un archivo PDF que relata las posiciones filosóficas y creencias políticas de Lanza. Más detalladamente luce como una mezcolanza de ideas lo suficientemente estrafalarias como para ser consideradas nihilistas. Solo que vistas a profundidad llegan a ser hasta algo más aterrador, por lo que hemos visto en anteriores niveles. El sueño de Adam Lanza. En la misma enciclopedia dramática se encuentro y rescato lo que es un escrito sobre un sueño que tuvo Lanza. Viniendo y viendo de quién estamos hablando, el sueño, por lo que leemos, trata básicamente sobre una especie de Columbine. Según su padre, muchos de sus sueños trataban sobre asesinatos. Eran Empires. No hay mucho que decir, tampoco hay mucho que contar. Eran Empires es un blog que se dedicó a esparcir cantidad de material contra lo que se llama la derecha alternativa, o la derecha maga. Se llamaban así a pesar de que sus posts eran dignos de un ultraizquierdista o cuanto mínimo de un progre. No me voy a poner a discutir, eso lo voy a hablar a futuro. Durante un tiempo se dedicó a postear cosas en contra de los conspirólogos de Sandy Hook, lastimosamente ninguno es meritorio de cita, principalmente porque mucho del material está eliminado, y lo que queda es completamente indescifrable. Bueno, hay algo. Se sabe que el administrador se llamó Joel, y si hay como hay canales de YouTube con ese nombre, varios vídeos también lo relacionan con varias multicuentas y trolls, por lo que sí. Haber dicho esto fue un desperdicio. La chica del DDR. En abril de 2011, Adam comenzó a jugar DDR con una chica que se hizo conocida como chica DDR y otro chico. Adam iba al teatro todos los fines de semana y actuaba de 8 a 10 horas seguidas. En algún momento de 2011, hubo una tormenta de nieve que hizo que Adam no fuera al teatro. Regresó en febrero de 2012, pero dejó de jugar con la chica DDR y el otro chico. Navesmith. Otra cuenta de Adam, esta vez de Wikipedia. El sitio Sandy Hook Lighthouse recopiló la existencia y actividad de una cuenta con ese nombre en Wikipedia, el 20 de junio de 2012, o el 19 de junio a las 8:20 de la tarde, hora de Newtown. Otro usuario publicó enlaces a un archivo de Excel que había subido, describiendo el archivo de hoja de cálculo como su lista de asesinos en masa personalizada. El mensaje fue publicado con el nombre de usuario Navesmith. 20 minutos más tarde, el mismo usuario publicó otro mensaje, en la misma página, con enlaces a archivos de música que describieron como canciones sobre tiroteos escolares que habían compilado en YouTube. Publicaron solo esos 2 mensajes en Wikipedia y luego desaparecieron. No hay ninguna otra actividad asociada con la cuenta, ni el nombre de usuario en ningún otro lugar de Internet que pueda encontrar. Los archivos a los que el usuario Navesmith publicó enlaces estaban alojados en rapidshare.com. Ese sitio web dejó de funcionar en 2015, por lo que los archivos ya no están disponibles. Regalsin. Regalsin era un famoso troll de Internet y fue excluido de una gran cantidad de foros. También tenía algunas opiniones de pedópata como Adam.
Regalsin fue expulsado de decenas y docenas de foros en los que ha estado o permanecido. La única fuente que recopila buena parte de su actividad es su wiki de una página llamada Sidlexia. Sidlexia se centra principalmente en películas, música, programas de televisión, juguetes y videojuegos desde 1980 hasta 1995. El sitio fue fundado por Sidlexia el 3 de noviembre de 2004. El enclave, por el contrario, no remarca que fuere un troll, y que sugiere que muchas de las cosas que ven en pantalla sí la piensa. En los foros que frecuentaba, hubo un periodo de un par de meses en el que estuvo escupiendo peroratas apenas inteligibles sobre pederastia y demás cosas turbias. Ha dejado un rastro en internet con estas cosas tan turbia, y en la declaración se le menciona como un conocido habitual de Lanza en internet, y se le cita diciendo Regalsin, te amo. Usuario que en este foro refiere, Socket Beyond Believ, sugiere que Smigles, en este caso Lanza, no solo compartía opiniones, sino que referían incluso hasta contraer matrimonio o algo más allá, lo que reforzaría eso del interés por el sexo masculino. Padre John Castaldo. John J. Castaldo fue un sacerdote católico que abusó de 4 niños entre 10 y 14 años durante 1988 hasta 2001, del 28 de abril al 24 de mayo del 2001, dicen los fiscales. El padre Castaldo tuvo una serie de conversaciones en línea en las que describió los actos sexuales que quería realizar a un investigador que se hacía pasar por un niño. Fue arrestado 2 días después. Se dirime la siguiente teoría. Adam Lanza fue abusado sexualmente por un conocido sacerdote pedófilo católico llamado John J. Castaldo cuando Adam Lanza tenía 6 años, cuando su familia se mudó a Newtown, CT, en 1998. Nunca dejó de pensar en el traumático momento de ser abusado sexualmente por Cristo en la tierra, como se llaman a sí mismos los sacerdotes. Pasó cada momento de su vida tratando de racionalizarlo. Nunca se desarrolló normalmente. Luego fue a ese salón de clases específico porque en ese salón había en su mayoría niños católicos de 6 años. Nadie protegió a Adán. Adán mostraría a los católicos que sus hijos no podían ser protegidos. Juzguen ustedes. Ya llegamos al nivel final. Esta parte fue la más difícil de agrupar, y bueno, difícil pero no imposible. Aquí veremos cosas que podrían dividir a los videovidentes. Lista de tiradores. ¿Recuerdan el escaño de Navesmig? Fue a través de esa cuenta en la que se llegó un archivo de Excel con una lista de tiradores recopilada. La hoja de cálculo contiene exactamente 400 nombres, data de 1786 e incluye 17 categorías ordenadas por el número que parecía fascinar más a su creador, Adam Lanza, la cantidad de personas asesinadas. La hoja de cálculo del tirador de la escuela primaria Sandy Hook destaca por su atención al detalle, con categorías que incluían las armas utilizadas, el número de muertos o heridos, la fecha, hora y lugar de la violencia, y el destino del perpetrador. La mayoría de los incidentes resultaron en muertes. La mayoría de las armas eran pistolas. Una cita del periódico, La Corriente de Hartford. No está haciendo esto para un trabajo final, esto requirió mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son otras posibles razones por las que podría estar haciendo esto?, dijo la experfiladora del FBI Mary Ellen O'Toole. Está interesado en tiroteos masivos, usó esta investigación para desarrollar su propio plan y su propia estrategia. Ciertamente es posible. Está organizado, es muy detallado, dedicó tiempo particularmente a algunos de estos casos donde parte de la información que incluye no fue fácil de encontrar y creo que también es interesante el tipo de información que recopiló. O'Toole como autor, tenía la flexibilidad de registrar cualquier cosa aquí, pero fue muy selectivo con la información que registró, cuántos muertos, cuántos heridos y cuáles eran las armas. La última entrada en la hoja de cálculo era del 2 de junio de 2010, de Rick Bird, que mató a 12 personas en Cumbria, Inglaterra. Los asesinos más prolíficos, con 57 víctimas cada uno, fueron William Unek del Congo en la década de 1950 y Bum Kon de Corea del Sur en 1982. Unek usó un rifle y un hacha, Bum Kon usó un rifle carabina X2M2, según la hoja de cálculo de Lanza. Lanza reconoció una vez en una sala de chat sobre el tiroteo en Kaalambain que tendría que actualizar su hoja de cálculo y colocar a Anders Breivik, quien mató a 77 personas en Noruega en 2011, en la cima. Enfermedad de Lyme. Según una página médica. Más específicamente,
la CDC de Estados Unidos. Es una enfermedad que se transmite a través de las garrapatas, ocasionada por la bacteria Borrelia burgdorferi. Los síntomas típicos incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y una erupción cutánea característica llamada eritema migratorio. Si no se trata, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. La cosa es que, se resume que la enfermedad de Lyme era la causante de la masacre, que Adam la padecía. Cosa que páginas dedicadas en la materia se han encargado de cubrir y desmentir. Sandy Hook. Contrario a las páginas que hemos relatado a lo largo y ancho del vídeo, esta página se dedica a todo lo contrario, exponer irregularidades del tiroteo en cuestión. Al día de hoy sigue activa, pero esta página al menos, trata de suplir un poco mejor los roles de varios conspirólogos, aunque obviamente no escapa a varias irregularidades en sus posts. Fotos de J.B. Nicholas. Algunas fotos publicadas relativamente recientemente tomadas por un periodista llamado J.B. Nicholas en secreto. Muestran agentes del FBI en la escena y una bolsa para cadáveres en una camilla, posiblemente un miembro del personal o el tirador. El periodista J.B. Nicholas tiene un mensaje para cualquiera que no crea que el trágico tiroteo de Sandy Hook realmente ocurrió: vete al infierno. Cubrir el tiroteo en la escuela fue el trabajo más importante que he hecho como periodista. Mis fotos son lo más alejado de las noticias falsas, escribió Nicholas en Narrative en el aniversario del tiroteo. Peppermint Park. Peppermint Park es un programa infantil directo a vídeo que consta de 6 volúmenes, lanzado en 1987 y 1988 en VHS. El espectáculo es una mezcla de acción en vivo, animación y títeres. Es algo así como Barrio Sésamo, pero mucho más espeluznante en mi opinión, y también sería la razón por la que le gusta. Julio de 2018. No era el día que se planeó un atentado previo, este día fue donde se tomaron estas famosas fotos. Fueron tomadas en el año 2010, curiosamente, en el documento Yo de Adam, escribe por qué no _ el 18 de julio, probablemente en referencia a estas fotos suicidándose. Fotos violentas. Una de las cosas que encontraron en la requisa, encontraron varias cosas, entre ellas 3 fotografías de lo que parece ser un humano muerto, cubierto de sangre y envuelto en plástico. Así como también encontraron 2 vídeos que muestran suicidio por arma de fuego. CD con pornografía. Durante la investigación se encontraron discos con pornografía. Pero seamos más exactos. Según la CNN, el informe de análisis de comportamiento, que fue compartido con las familias de las víctimas, no especificó la evidencia del aparente interés sexual de Lanza por los niños. Un archivo en la computadora de Lanza defendía los derechos de los pedófilos y la liberación de los niños, señala un documento. Un documento separado del FBI dijo que uno de los 3 CD tomados de la casa de Lanza contenía imágenes pornográficas. Otra nota de lo que se encontró en informe de la Defensoría del Niño. Los autores tienen cuidado de señalar que no hay otros escritos que hablen de una preocupación que él pudo haber tenido o no con la pedofilia. No existen registros y no hay evidencia de que tuviera tendencias pedófilas. Los autores señalan que hay pruebas de que estaba en posesión de vídeos pornográficos, pero que el contenido de la pornografía no era de naturaleza pedófila. Suicidio digital. Esto se refiere a lo siguiente: Adam Lanza habría cometido suicidio virtual o digital en lo siguiente. El término se acuñó debido a un columnista del Washington Post, de nombre Michael S. Rosenwald, llamado ¿Por qué todavía sabemos tan poco sobre Adam Lanza? Porque vivía en la nube. Unas citas aquí del artículo que lo explica mucho mejor que yo. La única persona que recordaba haber tratado con él era el peluquero del pueblo, que le había cortado el pelo. Piénselo, excepto usar el baño y comer, cortarse el pelo era casi lo único que Lanza no podía hacer en línea. Todas las cosas que aparentemente disfrutaba le eran accesibles sin necesidad de salir de su habitación. Podría encontrar comunidad entre los jugadores. Podía pedir piezas de computadora. Podía comprar libros sin tener que visitar una librería. Que destrozó su disco duro antes del tiroteo era revelador, un suicidio digital que precede al físico. Sin embargo, veo en mi vida las formas en que la tecnología nos permite vivir juntos solos, conectándonos menos con los humanos que respiran a nuestro alrededor y más con los datos y los humanos digitales en una pantalla. Alone Together es el título de un mordaz libro publicado en 2011 por Sherry Takal, profesora del MIT que ha estudiado nuestra vida informática durante más de 2 décadas.
Dado su amor por las computadoras y las tecnologías digitales como los videojuegos, escribió Nolan, la decisión de Adam Lanza de destruir su disco duro puede haber sido simplemente su primer acto de autoaniquilación, especialmente si consideraba su computadora como una extensión de sí mismo. Y su identidad. Y finalmente, MK Ultra. Este ha sido el mayor detrimento para los tiroteos, pero bueno, ha cuidar una oportunidad de oro para los que aún creen que esto fue preparado por alguien de arriba. Es de conocimiento y de sobra conocida que el proyecto MK Ultra fue real. Es comprobable y está desclasificado. Para quien no lo sepa, fue un programa de control y condicionamiento mental del individuo, mediante narcóticos y medicina hecha para condicionar la mentalidad y controlar la mente de una persona, e CIA como otras como privación sensorial, y demás tácticas reprochables. MK Ultra duró 22 años desde 1953 hasta 1975, pero se especula que por debajo se sigue trabajando en ese proyecto. Se destapó el proyecto en 1974 debido a que se hizo eco el nombre de Ellen Atkin, la de esta foto que se hizo popular. Actualmente está en YouTube. Eso no significa sin embargo que todos los tiroteos sean orquestados por agencias como el FBI o la CIA, pero tampoco quita que sí hayan habido casos en la que el FBI tuvo la oportunidad de contactar con terroristas domésticos. Recordemos a los hermanos Tsarnaev, a Omar Mateen, perpetrador del tiroteo del Club Pers. El mismo Adam Lanza fue entrevistado por el FBI. No nos vayamos tan lejos, Peyton Gendron fue el último tirador conocido con el que sostuvo conversación con los federales. La razón por la que le doy cierta veracidad a este tópico es porque a diferencia de las cosas del segundo escaño, esto del MK Ultra y de los federales está mejor documentado, y tiene bases más sólidas para cimentar una hipótesis que correlacionen a Adam Lanza con este proyecto. Pero si se dieron cuenta dije una palabra clave. Hipótesis. Ergo, se intentaría confirmar o refutar algo con algo sin confirmar, por lo que, no está confirmado esto del MK Ultra con este tiroteo, pero hay variables que pueden apuntar a algo plausible en relation. Bueno, con esto acabamos con este iceberg y con esto se acaba estos vídeos. No es como que no haya más que documentar, digo, después de todo, no es como que hayan más cosas aparte de esto. Nadie puede ser tan inhumano, ¿verdad? ¿Verdad?